Cordial saludo a todos los asistentes de Expotech 2024. El presente póster consiste en presentar la aplicación que se hizo en una organización MIPYME titulado Redefiniendo ambientes y flujos de trabajo con la aplicación 5S, eficiencia organizacional en una MIPYME. Sean todos bienvenidos. Referencial. Como aspectos generales, partimos de lo planteado por Taiichi Ohno, un ingeniero muy prominente que fue la base o destacó la importancia de las técnicas 5S en la empresa Toyota, asimismo como otro de sus creadores, Hirano Hirayuki, en 1995, en su libro Los 5 pilares del lugar del trabajo, donde se dan unos aspectos generales de en qué consiste la metodología 5S, pero así también permite evidenciar cómo se puede de una manera estratégica hacer la aplicación de las 5S, que son Seiri, clasificación, Seiton, orden, Seiso, limpieza, Seitsuki, estandarización, Shitsuke, disciplina, buscando que esta técnica logre en las organizaciones disminuir tiempos muertos, movimientos innecesarios, minimizar el exceso de piezas y herramientas en los sitios o áreas de trabajo, pero así también lograr una limpieza y una estructuración organizacional al interior de cada uno de los integrantes de la pequeña empresa. Se estudiaron varios casos de aplicación, uno de los más prominentes, el planteado por Figueroa en 2017 en su artículo donde resalta que la aplicación o la implementación de las 5S para la mejora de la gestión en el almacén le permitió evidenciar mejoras sustantivas no solo en la productividad, sino también en la reducción de costos. El diseño metodológico que se utilizó para realizar la intervención a esta organización parte de la estructura que tuvo el macroproyecto en busca de la aplicación de las TIC en el sector metalmecánico, autopartista y carrocero de la zona Tundama y zona Sugamoxi. A partir de estos resultados de esta macroinvestigación surge la necesidad de hacer algunos procesos de intervención en algunas MIPYMES donde sus empresarios lo permitieran y donde ellos quisieran hacer parte determinante en el proceso de intervención. Pues bien, la organización de la que estamos hablando es una organización MIPYME cuya actividad económica se centra en la fabricación de productos metálicos para uso estructural. Su renglón económico o sector económico es el secundario industrial. Cuenta con 12 empleados y el gerente de la organización es el mismo dueño de la empresa. Los pasos metodológicos para la intervención que estamos mencionando fueron los siguientes. Primero, a partir de los resultados de la macroinvestigación surge entonces esta necesidad y a partir de esta necesidad entonces se determina que lo primero que se debe hacer es un diagnóstico situacional, pero ya estrictamente sobre los lineamientos de la metodología 5S en la empresa. Así también determinar el estado de la organización en referencia a indicadores como productividad, en referencia a indicadores como reducción de costos y de acuerdo a la matriz planteada por el doctor Primitivo Reyes, donde
se manejan ponderaciones de alta cuando se tiene un alto impacto, de media con un impacto ponderado o moderado, y baja con un bajo impacto, es decir, con algo menor al 95% del cumplimiento. Después de determinar cómo se encuentra la organización en referencia a las 5S, determinar cómo se encuentra la organización frente a productividad y costos, entonces se determinan cuáles fueron los puntos críticos y a la luz de la aplicación o la ortodoxia de las 5S se articula sistemáticamente la necesidad de la MIPYME con los puntos críticos hallados. En esto participa de manera muy consciente todos los integrantes de la organización. Posteriormente se determinan cuáles son las acciones de mejora y cómo a la luz de los lineamientos de la técnica 5S se puede llegar a establecer unos mejoramientos en los indicadores antes mencionados. Los puntos críticos que se destacaron, tenemos el ítem 1, que es cómo en el cuarto de herramientas no se perciben utensilios ordenados y no hay un buen estado para la utilización adecuada y sistemática de la operación. Así también en el ítem 10, que habla de la mesa de trabajo, donde en esta organización, en cada una de las mesas de trabajo, había una acumulación de herramientas manuales y herramientas eléctricas, teniendo desorden, arrume de estos elementos y también de la materia prima con la que se maneja el proceso productivo. Los destacados fueron, o puntos críticos, en la matriz 2, es que el mobiliario no consta de un adecuado soporte, es decir, no hay una correlación ergonómica y fisiológica frente al bien quehacer del sistema operativo. En el punto 16, el personal de producción tiene elementos de protección, pero no los usan, y los que los usan muy en momentos muy específicos, más no todo el tiempo. Es decir, no se hace un uso adecuado y constante de los elementos de protección personal. Una vez se tiene identificado, entre muchos de los aspectos, solo hemos nombrado los más preponderantes, entonces se hace un proceso de sensibilización y sociabilización del proyecto 5S. Para Incolmet es muy importante, y para su gerente fue muy importante y tomó muy en serio el proceso de intervención por parte de la universidad. Incolmet, entonces, y de acuerdo a las orientaciones dadas, tanto por parte de disciplinar de ingeniería industrial como de la estudiante de último semestre de ingeniería industrial, entonces se llevó muy a pie de letra el proceso para empezar a hacer la aplicación de las 5S en toda su ortodoxia. Es decir, se hizo acta de inicio, se hizo proceso de sociabilización del proyecto 5S. En esa sociabilización se les explicó a cada uno de los integrantes en qué consistía el proyecto 5S, no solo de manera genérica, sino particular y direccionada a Incolmet y a cada uno de sus puestos de trabajo, haciendo este proceso a través de ya no solo una sociabilización, sino un logro de sensibilización y de lograr al interior de un trabajo mancomunado y utilizando focus group, pues lograr que cada uno de los integrantes también hiciera
unos aportes significativos a todo este proceso o a todo el proyecto 5S en Incolmed, donde es muy importante resaltar la visibilización que permitió nuestra representante, es decir, nuestra estudiante, dar en este proceso de intervención, mostrando por mucho su capacidad profesional, pero mostrando por mucho también el rigor académico con los valores y con ese sentir solidario, con ese sentir mancomunado hacia nuestro sector productivo, no solo las grandes empresas, sino las medianas y pequeñas, que sienten ese impacto positivo, real y de trascendencia de la academia, de la parte académica a la parte productiva y a través de resultados concretos y evidentes en el mediano y largo plazo. Se logra obtener unos resultados de primera mano, como son determinar que es de vital importancia, pues la implementación de las 5S, particularmente en dos áreas fundamentales, como era el área de inventario y el área de gestión operativa, para poder dar unos productos de altísima calidad, pero sin tener tantos tiempos muertos, porque pues evidentemente hubo que hacer un estudio de tiempos muertos y un estudio de tiempos vacíos, es decir, aquellos tiempos que se estaban gastando en buscar los elementos de protección personal o en buscar la materia prima que se necesitaba o en buscar las máquinas o herramientas que iban a requerir en ese mismo instante o en buscar algo tan elemental como una extensión de electricidad. Entonces se logran obtener resultados de primera mano, como es o como se evidencia en la tabla número 3 de la consolidación de resultados y métricas, que son a través de los indicadores de productividad, de tiempo de ciclo de producción y de uso de los recursos de elementos de protección personal, así como también un elemento fundamental, un indicador, que es la eficiencia del inventario. Entonces, por ejemplo, en la productividad por empleado, inicialmente se tenía que solo se contaba con 6.5 horas al día de productividad por día de cada empleado. Ahora se tiene un aproximado de 7.6 horas al día de productividad, mejorando en un 13.75%. Esto gracias a que el empleado puede ya concentrarse estrictamente en su ciclo de producción. El tiempo de ciclo de producción, coherentemente con lo anterior mencionado, pasa de 5.6 horas a 4.3 horas por ciclo, es decir, que se reduce en 1.3 horas el ciclo de producción, lo que implica que se tenga mayor disponibilidad en futuros ciclos de producción o poderse hacer un ciclo de producción más a la semana. En el uso de los recursos de los elementos de protección personal, entonces eventualmente se estaban gastando 4 juegos de elementos de protección personal por empleado al mes. Se redujo a 2 juegos porque ya se entregaban bajo un formato escrito. Se asignaba la responsabilidad, se les explicaba cuánto tiempo debía durarles el elemento de protección personal, lo que implica que se redujo en un 50% el costo que había que hacerse en los elementos de protección personal. Y por el contrario, esto podría significar ese dinero, invertirlo en elementos adicionales o de mayor calidad. En la eficiencia del inventario,
Incolmet no tenía inventario, ahora tiene un inventario constituido y se sistematizó y se cuantificó contablemente y pues logísticamente el inventario, como ya lo evidenciaremos enseguida. Como se puede apreciar fotográficamente, el antes y el después de lo que había en Incolmet desde el desorden en su inventario, lo que hacía que el dueño de la organización no supiera cuánto tenía en inventario, qué elementos tenía en inventario, qué disposición real tenía para poder ejecutar otros contratos que le llegaran, sino que siempre que le llegaba un contrato, por la rapidez en la que se necesitaba el proceso operativo, entonces era más práctico pues comprar todo prácticamente nuevamente, como era la materia prima y los elementos de protección personal, mientras que ahora ya mucha materia prima se pudo reutilizar, o más que reutilizar, eran sobras, pero elementos sobras que eran de primera calidad y que podían contribuir significativamente y dando una eliminación de todo aquello que determinara desperdicio. Se puede ver que ya se crearon cajas donde en cada una de ellas se tiene señalizado y nombrado para qué tipo de elementos era, asimismo para los elementos de protección personal, para los elementos como botas, como lo podemos apreciar, y pues antes los lockers que se tenían a disposición para los colaboradores, pues eran simplemente 6 lockers, como lo podemos ver, en un poco regular estado, donde encima de los lockers se tenían elementos, algunos de primeros auxilios, pero así también a veces los mismos empleados dejaban pintura, es decir, el desorden era más actitudinal. En este momento cada uno de ellos, como recibió una capacitación y sensibilización, pero también recibió una responsabilidad frente a su sitio de trabajo, tiene un locker asignado, bien podemos darnos cuenta cómo es el lugar de trabajo para cambiarse, para disponer sus botas, para colocarlas en sus lockers de tal manera que todos los días se maneje unos protocolos que la estudiante de último semestre de Ingeniería Industrial, Lady Viviana Rojas, hizo unos protocolos de uso y manejo no solo del inventario, sino de cada uno de los elementos que hay al interior de la empresa Incolmet, pero también de la forma en que cada uno de sus integrantes debe corresponder con este proyecto 5S. El inventario entonces se hizo por área de fabricación y montaje en la misma empresa, en la página de la empresa, donde se va a hacer un control de manera sistematizada a partir de un pilar muy importante que es la organización en cada una de las dependencias de la empresa. Se realizó inventario a 312 artículos, entre ellas herramientas, equipos, todo quedó sistematizado y se le asignó la función de manejo de inventario a uno de los operarios de la organización, donde tenía cierta capacitación frente al control de inventarios y Lady Viviana lo capacitó para el uso de esta herramienta TIC. El valor agregado que se quiso dar dentro de toda esta proceso de intervención es el diseño de la página web, que incluyó su brochure digital, su forma para que ellos puedan llegar, cualquier cliente pueda llegar fácilmente a la organización.
también para que cualquier persona que esté interesado en sus servicios pueda acceder a sus servicios, dándoles sus datos de contacto, mostrándoles qué más productos y servicios pueden realizar la empresa Incolmed, y esta página web quedó anclada a la página grande del clúster del sector metalmecánico, autopartista y carrocero de la zona Tundama y Sugamuxi del departamento de Boyacá. Conclusiones: se tiene que el diseño e implementación de la metodología y técnica 5S sí mejora la gestión en las áreas de piezas, herramientas de producción, de operación, de inventario. Así también, después de la intervención o de la implementación, se logró que los valores obtenidos en las métricas que fueron cuantificables y que se sustentaron en la presente socialización, entonces se han logrado mantener, porque hubo una, digamos, fundamentación a partir del querer ser interno y del mejoramiento continuo que cada operario, que cada colaborador de la empresa Incolmed está empeñado en hacer cada vez más grande su organización. Y la sistematización y el uso de un protocolo asertivo, pero también accesible a la organización y a sus operarios, agiliza obviamente la ubicación de los elementos esenciales, reduce los tiempos de ciclo, aumenta la productividad y, por supuesto, permite que haya mayor tiempo para poder recibir otros proyectos que alleguen en el momento y poderles cumplir con calidad en cuanto a tiempo, expectativa, en cuanto a producto, pero también en cuanto a esa satisfacción interna y externa que Incolmed, en cabeza de don John Quintero, desean tener de forma perdurable. Gracias por su amable atención.